Bueno, hoy vamos a ver lo que es una planilla de cómputo de terminaciones de locales. O sea, esta planilla sirve fundamentalmente para computar todos los elementos que van en el interior de un local, ¿sí? O sea que son varios. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar esta nueva planilla. ¿Para qué sirve fundamentalmente? Bueno, fíjese que acá les aclaro que este es el número que corresponde a la planilla de presupuesto. Entre las cosas que nos va a permitir medir o computar son contrapisos, carpetas impermeables, pisos, zócalos, revoques, revestimientos, cielos rasos y pinturas de muros y cielos rasos. O sea que hay varios elementos que podemos aprovechar de esta planilla. Bueno, esta es la planilla, ¿sí? Es la que ustedes van a ir completando, ¿sí? Acá siempre tenemos los niveles de pisos, si hay más de un piso, en el caso de ustedes planta baja, y acá el número de locales. Estos locales tienen que coincidir con el plano de replanteo. Siempre vamos a poner cantidad 1, no se olviden que son planillas para usar en Excel. Si tuviéramos los mismos locales repetidos, esta cantidad variaría y por lo tanto la fórmula me va a permitir hacer la multiplicación por todo. Repito que siempre hay un solo espacio, por eso vamos a usar el sistema siempre de locales, tanto regulares como irregulares. Por eso tenemos en la sección de descuentos. Revestimientos no lo vamos a tratar ahora, aristas y bocas. Y de acá para acá, en tiempo real, si yo pongo los datos en esta sección, la planilla solo me va a calcular todo. Este es el modelo que vamos a utilizar, que es similar al que yo ya les di, porque bueno, ahora modifiqué para que tuviéramos un local irregular, ¿sí? Un local regular, uno irregular, y lógicamente las alturas de los locales son distintas como para hacer el ejercicio completo. Esta es la planilla, entonces vamos a ir viendo detalladamente cómo la vamos a utilizar, y acá yo la modifiqué como para mostrarles que acá tengo los descuentos, que estos descuentos siempre se hacen en hoja aparte, no hay que mezclarlos, porque estos datos después van a ser volcados acá arriba, ¿sí? Así que vamos a seguir adelante. Vamos a ver algunos conceptos para que quede claro. Perímetro son los lados del local, ¿sí? Su unidad es el metro lineal. Es muy importante la unidad de cada elemento que se mida, porque después no podemos mezclar tanto cuando calculamos los precios de materiales y mano de obra, lo vamos a multiplicar por esta unidad definida. Si no, podríamos tener grandes problemas de distorsión de precios. La fórmula es el largo más el ancho multiplicado por 2. ¿Sí? O sea, lado más lado más lado más lado es lo mismo que largo más ancho multiplicado por 2. ¿Qué podemos computar con esto en la planilla? Después lo vamos a volcar a presupuesto, los zócalos, las molduras de cielo raso, las guardas, los guardamuebles, etc. Cualquier elemento perimetral que haya en el local. La superficie. La superficie es la superficie de la planta del local, para diferenciarla de superficie lateral. También la unidad es el metro cuadrado y la fórmula es largo por ancho. Repito, en caso de que sea irregular, como esta planilla sirve, siempre tomamos la medida mayor de cada local y realizamos el descuento. ¿Qué podemos computar en estos casos? Contrapisos, carpetas, pisos y cielo raso. Toda medida de superficie en planta. Y por último, la superficie lateral. Son las caras del local, son las paredes del local, ¿sí? Pero, ojo, esto no sirve para computar ladrillos, ya hicimos una planilla para cómputo. Esto es nada más las caras internas de un local. Su unidad es el metro cuadrado y la fórmula es el perímetro
Por eso la planilla vamos a ver que de este perímetro, al multiplicarlo por la altura, vamos a sacar la superficie lateral. En caso de ser alturas irregulares, repito, el ejemplo, tenemos un montón de alturas distintas, siempre tomamos la mayor y luego realizamos el descuento. ¿Qué podemos computar con esta planilla? Con estos datos de la superficie lateral, todos los tipos de revoque que tengamos internos, revestimientos, empapelados, pinturas. Entonces, fíjense en un detalle, lo vamos a ver más adelante, pero supongamos que tengamos que calcular la pintura y revestimiento exterior. Esta planilla no nos va a servir, ¿sí? En el caso de los revestimientos y pinturas exteriores vamos a tener que sacar manualmente la superficie de todos los paños exteriores. Podríamos armar una planilla, por supuesto, pero lo vamos a tener que hacer toda la parte exterior. Esto es solo para superficies internas. Repito también esto, la planilla está realizada en Excel, está para realizar en Excel, es un programa que tendrían que aprovechar de tratar de aprenderlo, se puede hacer por cursos de internet gratuitos, pero es muy interesante porque al volcar los datos automáticamente nos da los resultados, o sea que con esta planilla que tengo en la computadora, agarro el plano, voy analizando las distintas medidas que voy a tener que tomar del plano replanteo, de los cortes lógicamente, y al volcar simplemente esos datos automáticamente tengo los resultados, ¿sí? Por eso el sistema me permite colocar una sola celda por vez. Por lo tanto, el criterio de estas planillas es usar el sistema de descuentos. Lo realizaremos en una hoja aparte y luego lo colocaremos en la planilla, se puede hacer en una hoja aparte en el mismo Excel, en la misma archivo Excel que estamos usando, y ahí ponemos todos los descuentos para que no se olviden. Esta organización nos va a servir para revisar los cómputos y si hay algún error poderlo corregir rápidamente. No es el cálculo del almacenero con el lapicito en la oreja y va haciendo cuentas y lleno cuadernos con cuentas y después no sé dónde están los datos. Esto es una forma organizada de trabajar el cómputo. Bueno, la planilla en sí, entonces tenemos niveles, número de local, la designación del local. Esto lo van a poner siempre en las planillas, tiene que coincidir este número y el nombre del local con lo que ustedes pongan en el plano de replanteo. Ahora vamos a ir hablando de cada una de estas secciones. Revestimientos son el caso de revestimiento de una cocina que es bastante irregular. Se podría calcular con esto, pero yo no lo voy a hacer en este video. En todo caso lo voy a presentar después, porque si no, no van a entender nada. Revestimiento, y al final voy a tener los metros de revestimiento. Vamos a comenzar entonces por la primera parte de la planilla, la descripción. Entonces tenemos las dimensiones de los locales, la altura mayor, ¿sí? Y ahí los descuentos. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, de la siguiente forma. Primero vamos a empezar por perímetro y superficie del local, ¿sí? Y después vamos a ir a la otra columna que es la superficie lateral. Por ejemplo, en el local 1 nosotros tenemos dos medidas, ¿sí? 415 y 415. En este caso coincide, es un local cuadrado, por lo tanto coincide. Y la altura esta es la mayor, ¿sí? ¿Qué descuento en el perímetro? Bueno, fíjense, la puerta esta y la puerta esta me da 1,80. 1 metro más 80, 1,80 metro, esto lo voy a descontar. Y en la superficie, en este caso es 0, porque el local es regular, por lo tanto no tengo nada que descontar. Vamos a ver en el local 2 que sí voy a descontar. Para hacerlo sistemático, ¿cómo tomo las medidas A y B? Yo diría que es más rápido si ustedes toman todas las medidas, por ejemplo, horizontales en esta dirección, todas las van a poner en la columna A, ¿sí? Porque acá no interesa si es rectangular para un lado o para el otro. Entonces todas las direcciones así la ponen en la columna A. Todas las verticales en esta dirección la ponen en la columna B. Entonces es más rápido, no se van a equivocar y colocan rápidamente las dimensiones. En el local 2
vamos a tener esta particularidad. Bueno, vamos a sacar local 2. Tenemos A 3 metros por 501. Altura del local, en este caso coincide, 6 metros. ¿Sí? ¿Y qué descontamos? En el perímetro, esta puerta. Fíjense que esta puerta ya la había descontado, pero en el local 1. Pero ahora lo tengo que descontar de nuevo en el local 2. ¿Sí? Y acá tengo el caso del ejemplo de una superficie. Si yo multiplico 3 por 5, más o menos me da un poquito más de 15 metros. Si yo no hago este descuento me equivocaría, porque tomaría todo el local. Entonces tengo que sumar manualmente esta superficie de descuento o la forma que tenga de descuento y la descontaré acá. El caso del perímetro en estos cálculos es muy particular, porque esto, a pesar de tener esta forma, los perímetros serían igual que un rectángulo, ¿sí? Porque este es el largo, ¿sí? Entonces esta suma de los dos me da este largo, y acá lo mismo, este largo es igual que este largo más la suma de este. Es una particularidad de los perímetros, o sea, por más formas raras que tenga, los perímetros van a funcionar con la misma fórmula. Ahora vamos a analizar superficie lateral, que esto puede ser un poquito más complejo, entre comillas. Entonces, para analizar, hago esta maqueta para que les quede mucho más clara. Fíjense que tengo que ver y analizar en cada local, local 1, local 2, cuáles serían las superficies que yo tengo que descontar. Porque al multiplicar por esta altura mayor, como decimos que hay que hacer, yo tengo toda esta superficie que estaría de más. Entonces, vamos a ver el local 1. Fíjense los muros que desconté. Esto lo hago aparte, en una hojita aparte, y fíjense que L, que es igual a M, ya lo calculé. El muro A es un poquito más chiquito que el B. Esto no sé si ustedes lo han visto ya en la planilla de cómputo de mampostería. No son exactamente iguales, porque fíjense donde pega la pared esta con respecto a esta. Y después tenemos dos muros iguales, el N y el O, que son rectangulares. Y tengo que descontar la puerta 1, la puerta 2 y la ventana. Toda esta suma me da 43,66 de descuento. Acá, esta suma que me da acá, la voy a colocar en esta ubicación. Ya, si hago bien las fórmulas en Excel, esto va a ser, toda esta parte de descuento va a ser negativa, por lo tanto la máquina va a hacer los cálculos primero de las dimensiones y después va a descontar esto. Acá simplemente es el modelito en corte, los dos lados que veo que tengo que descontar para este local 1. Y acá vemos lateralmente los descuentos que tengo que hacer en el local 2. Esto lo tendría que hacer de una vista o corte de la casa que estoy haciendo o del ejemplo que estamos haciendo. Yo hago la perspectiva porque es más fácil de ver. Bueno, el local 2 tiene más superficie de descuento, ¿sí? Entonces vamos a ver qué desconté acá. A y B, que son levemente diferentes. El muro C, que es un rectangulito. El D, el E, que es igual al C, ¿sí? Dimensiones, es de superficie. Y bueno, acá hay un error. Esta foto fue cambiada, pero no cambió acá. El F es este que está acá, ¿sí? Y el G, que tendría que estar en el lugar del F, es igual al B. Fíjense, 345, 345, el cálculo está bien. Pero la foto esta no se cambió lo que tendría que haberse cambiado. Entonces, este lugar es F y este es G. Entonces, después que desconté la puerta que corresponde a este local y dos ventanas, el cálculo me da 29,22 de descuento que voy a ubicar en este lugar de la planilla. Repito, esta se hace en hoja aparte. Con respecto a la parte que sigue, la aristas y bocas, ¿sí? Repito que el revestimiento lo dejaremos para explicar más adelante.
y específicamente aristas, son todos esos bordes que tengo que proteger. Por ejemplo, en estos dos locales, los únicos bordes que se pueden romper o proteger sería este ángulo y este borde que sería el del taparrollo, de una posible taparrollo y protección. Es un ejemplo esto. Entonces, primero, aristas, yo tengo que poner verticales 2 metros, coloqué 2 metros porque, bueno, el local puede tener más altura, pero normalmente en el mercado las aristas vienen de una chapa galvanizada y son de 2 metros. Y en el caso del taparrollo, tomé el total, 4,15. Ahora, acá me viene bien para explicarles lo siguiente. Fíjense que en el mercado las tiras de guardacantos vienen de 2 metros. Por lo tanto, ustedes dirán, si yo hago tan exacto el cálculo, ¿cómo modifico esto? Porque resulta que cuando sume estas dos, las aristas es lo mismo para usarlas vertical o horizontal, yo tengo 6 metros 15. Si yo en la planilla de cálculo de presupuesto, yo tengo que poner este valor 6 metros 15, ¿para qué? Para que la mano de obra considere cuántos metros va a tener que picar o colocar de estas aristas. Pero, si yo tomo 6 metros 15, no me va a alcanzar, porque fíjense en este ejemplo, yo voy a necesitar, en vez de 3 tiras, voy a necesitar 4 tiras. ¿Sí? Porque 3 me darían 6 metros y yo necesito 6,15, a pesar de esos 15 centímetros, que los podría negociar, pero digamos, esto va a pasar en muchos ejemplos después cuando hablamos de presupuesto y analicemos cómo se calculan los precios. Pero es acá en los precios donde yo voy a modificar. Si yo necesito 4 guardacantos, voy a tener que calcular 8 metros. Pero como yo tengo en la planilla 6,15, ¿qué pasa? La diferencia entre 6,15 y 8 la voy a modificar como porcentaje en el precio de la varilla. Al modificar el precio y multiplicarlo por la real medida, yo voy a tener el precio de las 4 varillas. Bueno, esto lo voy a volver a explicar porque a veces no se entiende, pero es muy importante no modificar los valores, porque ustedes dirán, ¿y estamos haciendo tan exacto el cálculo? Sí, porque desde el punto de vista de los materiales, por ejemplo, antes quiero hablar de lo siguiente, mano de obra. Supóngase, el albañil dice, bueno, yo cubro vacío por lleno en la mano de obra. ¿Por qué? Porque, bueno, él toma toda la superficie y dice, bueno, en la ventana yo lo calculo como lleno, porque con eso compenso lo que me lleva a hacer el recuadro de la ventana. Pero para el análisis de materiales, imagínense en el caso, voy a volver a poner los ladrillos, aunque esta planilla no es para eso. Si yo computara todos los metros cuadrados de ladrillos que hay, la obra sería gigantesca, me pasaría en el presupuesto porque sobrarían materiales o después lo tengo que recalcular. Supóngase que calcular en esta planilla la pintura del local y yo tomo vacío por lleno. También me va a dar litros de pintura de más, porque en una casa hay un montón de aberturas que no voy a pintar, o por lo menos la voy a pintar sí con otro tipo de pintura. Entonces, el tema, a ver si se entiende, los cómputos los vamos a hacer exactos, pero después vamos a tener que revisar en el precio los desperdicios, porque los desperdicios existen, ¿sí? Yo si me da tantos metros de superficie lateral de pintura no voy a comprar exactamente eso, hay pintura que se va a gastar más o menos, entonces yo voy a tener que calcular en el valor de la lata, de los litros que vengan, cuál va a ser el aumento de precio para calcular el desperdicio. Bueno, y para terminar con esto, otro cálculo que me permite la planilla es las bocas de electricidad. Tengan en cuenta que yo prefiero calcularlas aparte, análisis lo hago en el plano de instalación eléctrica, que es parte de la documentación de obra. Yo no se las voy a pedir, pero en realidad la documentación de obra, usted tiene otra materia, que creo que es proyecto final, ahí tienen que hacer la documentación completa de una obra, entre los planos que van en electricidad. Ahí se hace una planilla y se calcula exactamente cuántas bocas de toma corriente, de llave de luz, de centros. Pero esta nos hace un previo cálculo, porque si consideramos como se toma en electricidad un toma corriente, se toma como una unidad.
Por ejemplo, en el local 1 hay 3 tomacorrientes, ¿sí? En cambio, la boca de centro se toma la llave y la boca se toma como una sola boca. Esto está permitido en las instalaciones eléctricas. Esto se considera una boca, no son dos bocas. Pero en el caso de las llaves combinadas, son las llaves que si yo entro por acá, enciendo la luz y la apago por acá o viceversa, esta estaría combinada con una boca, generalmente se toma 1,5 o 2. Yo tomaría 2, ¿sí? Para el cálculo. Y en el caso, acá les aclaro, tableros, se calcula que donde aparezca un tablero por lo menos hay que calcular de 6 a 10 bocas. La boca es algo genérico en electricidad donde se computa generalmente la caja, la chapa y los cables que llevan y el mismo elemento que lleva dentro de la boca, ¿sí? ¿Sí? Como todo presupuesto, si alguno de ustedes es electricista, para sacar un cómputo van a tener que detallar perfectamente todo. Esto es muy global. Pero si un electricista organizado sabe perfectamente qué consumo tiene en una boca y lo organiza como para actualizar el precio, va a tener un cálculo bastante acertado multiplicando por boca. En general los electricistas calculan los precios de mano de obra por boca y muchas veces también calculan los materiales por boca, por lo menos para tener una idea de cuánto es el costo final de la obra. Entonces, acá tengo detallado esto. En este ejemplo, fíjese que yo porque tomé local 5 bocas, porque hay 1, 2, 3 y esta la considero doble y entonces ahí tenemos las 5. En cambio en el local 2 tengo una por la llave de centro de iluminación, 2 y 3 por los tomas. Volvamos, tengo 5 para el local 1, 3 para el local 2. La planilla en sí va a permitir que, algo que no dije con la parte de sumas, voy a ir para atrás, las sumas por ejemplo de total de bocas de luz sí se podrían sumar al final de todos los locales de una casa porque es un dato que se junta todo, ¿sí? Las aristas también se juntan, sean verticales o horizontales, toda la suma total la puedo tener acá y en la planilla de presupuesto puedo poner total, en la parte que corresponde a aristas, tengo que comprar tanto metro lineal de arista. Ahora, los otros datos, ¿sí? Tanto estas superficies, lo que llamamos superficies brutas sin descuento, y estas superficies de descuento, no es necesario sumarlas al final de la planilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, superficie total, vamos a ver, superficie neta de piso. Yo los pisos voy a tener distintos modelos de piso. Por lo tanto, supóngase si está el comedor, si tengo una planilla Excel, yo voy a pintar esas dos cifras y me va a decir cuánto es el piso de ese modelo. El baño va a tener otro modelo. Entonces, yo voy a tener los datos acá, ¿sí? Pero voy a ir sacando los datos que necesite, por eso es relativo que me sirva un total. A veces se ponen los totales de esta suma, de estas columnas, no sirve. Acá sí sirve, acá en los datos totales sumar el total de aristas, sumar el total de boca, sí sirve. Revestimientos tampoco, me va a dar datos parciales y revestimientos de un modelo y por lo tanto de un costo para el baño, otro para la cocina, otro para el lavadero. Entonces, volvamos a donde estábamos y seguimos. Y acá viene el análisis que estaba diciendo de los resultados. Yo voy a tener resultados brutos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, fíjense acá lo que me da de superficie lateral. Cuando le aplico el descuento va a pasar a tener este valor, ¿sí? Si yo pusiera este descuento tendría un sobreprecio de la cantidad de material. Fíjense que marqué en el caso del local 1, tanto la bruta como la neta, ¿sí? la real es la neta, son iguales. ¿Por qué? Porque este local no tiene descuento, porque era un cuadrado o un rectángulo, no es irregular. En cambio, fíjense qué pasa con una superficie del local con descuento. Esta es la superficie total bruta y esta es la que yo tengo que tomar, porque acá está aplicado el descuento.
Lo mismo falta con el perímetro. Ahora, en el caso de perímetro, quería mostrarle lo siguiente. Fíjese que yo cuando pase, no se olviden que esta planilla, después de estos datos, yo la tengo que pasar a la planilla final de presupuesto. Es el objetivo final que yo les marqué. Entonces, fíjense una cosa, ¿por qué están los dos datos? Y diría, pues yo esto, ¿para qué lo necesito? Directamente voy a los resultados totales. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir manipulando los datos y le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo, perdón, si yo tengo el perímetro total, si es un cielo raso, en la planilla de presupuesto voy a tomar este dato, porque el cielo raso no va a tener descuento, por eso dejan las dos columnas, ¿sí? En cambio, si voy a colocar zócalo, sí voy a usar este dato porque tengo que descontar las puertas o puertas balcones que lleven hasta el piso, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense que yo tengo siempre dos datos, ¿sí? Para el dato de perímetro, para el cielo raso tengo que tomar este, no hay descuento. En cambio, si fueran zócalos u otro elemento, sí tengo que tomar este perímetro. Por eso quería hacer la aclaración y bueno, no quiero pasarme con el tiempo. Bueno, con esto creo que terminamos el tema de el análisis de la planilla de cómputo determinaciones de locales. Por favor, esto hay que practicarlo porque aparentemente acá se ve muy fácil, pero hay que ser muy cuidadoso. Esta es una especialidad, la de computista. Pueden tener una salida laboral dentro de las mismas empresas constructoras. Es algo muy necesario el computista, porque es una persona que tiene que analizar los costos y hace ganar o perder presupuestos. Por eso es una persona muy importante en una empresa. Bueno, hasta la próxima.